A mí también me encanta planificar y creo que el Señor me ha ayudado en este último tiempo a pulir más diferentes herramientas para poder hacerlo. Pero muchas veces, en lugar de usar esa capacidad para la gloria de Dios, uso esas capacidades para jactarme de lo que yo planeo. Entonces, yo planeo esto y así tiene que suceder. Y cuando no sucede, viene mucha frustración, ¿no? Pero creo que es ahí donde el Señor nos da humildad y nos recuerda que Él es Dios y nosotras somos sus criaturas. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Estamos en el episodio número 4 de la lectura del libro de Santiago. Somos mujeres imperfectas, sostenidas por un Dios perfecto, y esto queremos compartir con ustedes. Quería empezar haciéndoles una preguntita, ¿sí? ¿Cuál es la ciudad que les gustaría visitar? Empecemos con Eli. Yo siempre soy la primera en este tipo de cosas. Bueno, no, a mí, y acá ¿cómo se dice? Me emociona decirlo, porque siempre he querido visitar estas ciudades que tengo, no sé, como 11 años. Siempre quise visitar Viena, la capital de Austria. Siempre he soñado con ir, me encanta. Así que esa, sin duda. Bien. ¿Ale? Bueno, puedo pensar en varias ciudades, pero estoy pensando mejor en un país en general, Israel. Cualquier. Eso no se vale. Sí se vale. No, entonces di una ciudad de Israel, eso no se vale. Jerusalén, ok, ahí está. Jerusalén, definitivamente yo, si viajo, ese sería mi primer lugar. Me encantaría ir a uno de esos como excursiones donde te llevan a diferentes lugares donde estuvo Jesús, donde caminó Jesús, donde hizo todo eso, ¿no? Entonces sería genial. Bien. ¿Diana? Creo que es por las películas, pero me gustaría conocer San Francisco, el Golden Gate y todos esos colectivitos que vimos en El Diario de la Princesa. Es más, visité Nueva York por las películas y Genovese, y mi segunda ciudad sería San Francisco. ¿Vos, Sofi? Bien. Bueno, no sé si decir ciudad porque no sé, pero me encantaría conocer México. Tengo una Eso amiga no de se la vale. iglesia. Es una ciudad. Es trampa. Bueno, no sé. Ciudad de México. Pero tengo una amiga que está ahí, sí. Y está ahora conociendo las playas de Tulum. Bueno, Ay, qué lindo. me encantaría estar ahí. Aunque no me gusta mucho el calor y dicen que allá hace mucho calor, pero bueno, algún día me encantaría. Bueno, vamos a seguir compartiendo de Santiago, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. No voy a empezar con vos, Eli, porque voy a tener compasión. Amén. Vamos a empezar con Diana. ¿Qué fue lo que aprendiste en este capítulo? Bueno, este capítulo es aún más fuerte que el anterior porque Santiago no se va con chiquitas. Le sigue hablando a los cristianos, nos sigue hablando a nosotros de una forma un poco dura. Pero lo que resalté no fue un versículo en particular, sino la cantidad de veces que se repite la palabra humíllense, ¿no? Y como las consecuencias de humillarnos delante de Dios, y es un poco lo que venimos hablando del capítulo anterior, ¿no? De cómo la sabiduría y la humildad producen cosas en nosotros, ¿no? Y, y anoté así como varias cositas de la humildad. Y habla también lo que decíamos anteriormente acerca de la gracia, ¿no? Que necesitamos esa más gracia para ser humildes. Y acá puse que necesitamos humildad para saber orar, porque habla unos versículos, ¿no? Que queremos algo, pero no lo pedimos, pero porque pedimos mal. Necesitamos humildad para saber tratar a otros en el tiempo, cuando nos relacionamos con los otros. Necesitamos humildad para desear bien, porque ni siquiera sabemos, deseamos mal. Humildad para no ser enemigos de Dios, porque dice el versículo 7, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, ¿no? Necesitamos humildad para acercarnos a Dios, para no juzgarlo. Y finalmente,
para darle el control a Dios de nuestra vida. Necesitamos mucha humildad porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y, y termina, ¿no?, el capítulo como diciendo que nuestra vida es como una niebla y que en realidad deberíamos decir si el Señor quiere, porque eso habla que si nosotros queremos hacer lo que queremos es jactarnos. Y bueno, como mencioné en el capítulo anterior, eh, mi mayor ejemplo de humildad en estos días está siendo Moisés, ¿no? Este hombre que dejó todo, que fue a un pueblo rebelde, que no lo reconocía y él oraba. Y realmente yo creo que él dejó en Dios su vida, su futuro. eh, Oraba todo el tiempo, oraba con humildad. Y bueno, ni hablar de nuestro mayor ejemplo de humildad de Jesús. Y creo que, sí, que es básico la humildad y pedirle a Dios que nos dé más gracia. Más gracia, más gracia, más gracia, más gracia, porque si no, no vamos a poder tener este carácter, ¿no?, de humildad y no nos vamos a poder acercar a Dios. Y en definitiva es lo que necesitamos para vivir cada día. Sí, me encanta que este pasaje nombra varias disciplinas espirituales, ¿no? Para adquirir esa sabiduría y esa humildad. La oración, la confesión, el arrepentimiento, la gracia. Ale, Bueno, a mí me encanta cómo el Señor quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? Ese pasaje que ahorita mencionó Diana, donde dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y eso viene después de que acaba de hablar todo un pasaje casi acerca de la idolatría, ¿no? Sus ídolos que están se pelean, tienen conflictos entre ustedes por los ídolos, ¿verdad? Y entonces, pero después llega a este pasaje, después de haber dicho, ustedes tienen ídolos, todos tenemos ídolos, ¿no? Y aún así, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿no? Y entonces, qué hermoso que aún así, en medio de nuestro pecado, en medio de todo lo feo que somos, lo que está en nuestro corazón, cómo queremos alabarnos a nosotros mismos, buscarnos lo que nosotros queremos, todo eso. Y aún así dice, acérquense. Él los va a limpiar, ¿no? Él dice, limpien sus manos, ¿no? Y es a través de Cristo. Cristo es el que nos limpia, Cristo es quien nos lava, Él es el quien nos purifica nuestros corazones, ¿no? Y entonces, qué hermoso que a pesar de nuestro pecado, ahí está Él para recibirnos. Y otra vez eso viene con el capítulo anterior, ¿no? Como Eli estaba hablando de las perfeccionistas, que nosotros decimos, pero hago esto, ¿cómo me va a querer el Señor? El Señor no nos quiere por nosotros mismos, ¿no? Él nos quiere por lo que ha hecho Cristo, ¿no? Y entonces no importa lo que hacemos, lo que no hacemos, Él nos ama y eso no cambia. Y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con esa humildad que acabaste de hablar, Diana, ¿no? De esa humildad, otra vez, que no viene de nosotros por pura gracia, es algo que el Señor hace en nosotros y nosotros caminamos en eso, en obediencia, pero otra vez buscando de Él. Y otra vez eso es lo que me impactó más, ¿no? Es de ver esa gracia y esa misericordia, ese amor del Señor, de que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acerca a nosotros. No solamente Él se espera, ¿no? Él está como el hijo pródigo, ¿no? Donde está el padre esperando, abre brazos abiertos, no espera hasta que el hijo llegue, él va y corre y va, busca a su hijo, ¿no? Y entonces así, ¿no? El amor del padre. Y también me encantó esta última parte del capítulo donde habla de, en el versículo 15 dice, más bien deberían decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Y entonces eso me recuerda también esto de la idea de idolatría, ¿no? Y como habla al principio del capítulo. Y cómo la idolatría nos lleva a decir, sí, estos son mis planes, eso es lo que yo voy a hacer, eso es... Y no hay nada malo en tener planes, obviamente, ¿no? Somos personas que deberíamos de planificar, ver y hacer y todo eso, pero con un corazón y un entendimiento, sea lo que lo digas o no lo digas, pero que nosotros entendamos de que no podemos hacer nada y ningún plan va a funcionar, y ningún plan se va a dar si no es abajo de la voluntad de Dios, si no es lo que el Señor quiere, ¿no? Y entonces nosotros falsamente pensamos, oh, este es mi plan y eso es lo que voy a hacer, mañana voy a ir acá, tal y tal y tal, y este es mi plan para mi futuro, en los próximos 10 años voy a hacer esto. Y a veces nos olvidamos de Dios, que
que Él es el Dios de nuestra vida y Él es el que es soberano sobre todo y nosotros no, ¿no? Y entonces, pero olvidamos eso cuando a veces hacemos esos planes, ¿no? Entonces me encantó este recordatorio otra vez hey, no eres el Dios de tu vida. Si Dios quiere, se va a dar tus planes. Y si Dios no quiere, no se van a dar. Y recordemos eso, ¿no? Igual, mientras nos acercamos al Señor, Él nos ayuda a tener esa humildad para reconocer, yo no soy Dios, yo no tengo esos planes fijos que se van a dar, sino que se van a dar si es que el Señor quiere. Gracias. Me hace recordar que es Cristo la fuente de sabiduría que nos ayuda a administrar el uso de la lengua, el uso del tiempo, de las posiciones, de todo. Eli, ¿qué nos puedes compartir? Mi línea va parecida a la de Ale. Creo que porque vamos en esa lucha en común. Y es que de Santiago este capítulo me gusta mucho del 13 al 17. O sea, creo que a todas nos llamó mucho la atención, ¿no? Esos pasajes. Y algo que me quiero enfocar más ahora es en el 16-17, que dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mí particularmente, voy a dividir esto en dos, particularmente no me gusta mucho usar el tema de la experiencia personal, pero la voy a usar porque siento que no puedo explicarlo mejor en estos momentos. Cuando yo tenía 13, yo planifiqué mi vida hasta mis 28. O sea, yo hice un plan de vida de 15 años. Y yo decía, y cuando tenga 25, voy a planificar hasta los 40. O sea, yo ya tenía supuestamente todo bajo control. Y resulta y acontece que creo que solamente el 2% de lo que planifiqué fue lo que se cumplió. El otro 98% ni siquiera se ve un ápice de nada de eso. Y nunca, y ahora lo recuerdo, quizás también era adolescente, pero durante el paso del tiempo, no fue que yo dije, bueno, Señor, yo confiando en que tú tienes lo mejor para mí, pero yo todavía no lo sé, voy a planificar. No, o sea, lo mío era, yo lo voy a hacer y Señor, te informo, como para que sepas, esto es lo que yo tengo planeado hacer. Y realmente hoy nos podemos excusar, ¿no? En decir, lo que pasa es que soy planificada, lo que pasa es que me genera ansiedad, lo que pasa es que me estresa, es que como no vamos a tener planes para hacer tal cosa. Yo soy pro productividad, pro planificar, pero siempre y cuando sea con un corazón humilde primero, que obviamente también me falta a mí llegar a eso, pero porque lo he visto yo mucho en mí, y uno se excusa, ¿no? Yo decía, no, es que lo tengo que planificar, porque si no me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer ahora, entonces no voy a lograrlo en un futuro. Si yo no estudio ahora, no me va a pasar después. Si yo no ahorro ahora, no va a pasar después. Y en realidad, si yo digo, bueno, me voy a hacer un autoexamen, voy a ver qué dice la Biblia, toda jactancia semejante es mala. Por ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y eso era lo que hacía yo. Yo me jactaba en mi soberbia. Me encantaba revolcarme en mi soberbia. Y hoy en día digo, Señor, qué bueno que eres. No te entiendo. Porque yo era una persona demasiado soberbia y hoy en día lucho con muchas cosas. No en el soberbia en el sentido de yo soy muchísimo mejor que tú, yo te pisoteo y yo esto, sino que creo a veces que yo tengo mejores planes que el Señor. A veces creo que yo entiendo más mi contexto porque lo vivo, más que Dios. Entonces todavía es una lucha, pero sí fue algo que obviamente me taladró el corazón. Y por otro lado, siguiendo este mismo, por eso decía que seguía mucho la línea de Ale, y por otro lado, el tema del pecado de omisión, ¿no? Que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y me ponía a pensar en cuántas cosas yo, sabiendo que tenía que hacerlas, no las hice. O cuántas cosas por evitar un conflicto no hice. O simplemente, y en realidad es pecado. Cuando yo sé que hay algo que tengo que hacer y que es bueno que tengo que hacer y no lo hago, me es contado como pecado. Y de eso también le tengo que rendir cuentas al Señor. De eso también le tenemos que rendir cuentas al Señor. Cuando Dios nos diga, mira, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? ¿O por qué no hiciste tal cosa? Entonces eso a veces me pesa un poco y por eso me llenó, me dije, ay, no puede ser, ¿por qué tengo que leer esto hoy? Porque toda esta semana he estado pensando en, no entiendo, Señor, mi vida. Le decía a Diana, hay cosas que no entiendo. Le digo, Dios, hay cosas que no sé por qué rayos pasan, no sé por qué está sucediendo.
Y han pasado, ni este capítulo de mi vida ni los anteriores, no los entiendo. Y hoy cuando me pongo a repasar nuevamente el tema de Santiago, dije, ok, me quedo callada, no digo nada, no he pensado absolutamente nada. Y bueno, si bien esto, para rematar, ¿no? Las que se sientan mal no se vayan a sentir tan mal porque yo ando en las mismas y muchos andamos en las mismas, solo que a veces no se dice, pero sí, batallamos con esas cosas. Y algo que también quería comentar, que me hizo pensar mucho también en mi soberbia, ¿no? Porque si bien los títulos que se le agregan a las Biblias no son parte del contenido bíblico original, de la parte de los manuscritos, creo que a veces te guían, ¿no? Entonces, en la Reina Valera, por ejemplo, en 3 en adelante, dice, no os gloriéis del día de mañana. Yo, como soy un poquito masoquista, dije, bueno, vamos a ver cómo dice en otra versión. Y me voy a la traducción viviente, a la NTV. Y el título que le pusieron fue Advertencia para los que confían en sí mismos. Chao. O sea, yo dije, bueno, Eliana acá, y eso lo quería compartir. Yo me voy más o sea, me voy por la línea de Ale y también por la de Diana. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de no confiar en mí misma, de no confiar en mis planes, de vivir conforme a la palabra, ser hacedor de todas estas cosas que habla Santiago, sin deprimirme, sin fallar? No puedo. Pero sé que el Señor da más gracia y que así como el Señor tuvo misericordia de mí desde que era una niña, va a seguir teniendo misericordia de mí, de nosotras, de todas nosotras, va a seguir teniendo misericordia y nos va a hacer perseverar, nos va a hacer crecer, nos va a destruir también. Suena feo, pero el Señor nos va a destruir para hacernos a su imagen también. Sí, cuando hablabas de la soberbia, se me venía a la mente cuando uno confía demasiado en sus capacidades. Y las capacidades que el Señor nos dio son bendiciones para glorificarle, pero muchas veces esas capacidades usadas con soberbia son las que nos hacen tropezar y hacen tropezar a otros. Entonces, por ahí tenemos la capacidad incluso de usar la lengua, quizás, de hablar para edificar, pero si nosotros confiamos en nuestra propia habilidad para hablar, puede ser que hagamos tropezar a muchos. Al igual que con el tiempo. Por ejemplo, a mí también me encanta planificar y creo que el Señor me ha ayudado en este último tiempo a pulir más diferentes herramientas para poder hacerlo. Pero muchas veces, en lugar de usar esa capacidad para la gloria de Dios, uso esas capacidades para jactarme de lo que yo planeo. Entonces, yo planeo esto y así tiene que suceder. Y cuando no sucede, viene mucha frustración, ¿no? Pero creo que es ahí donde el Señor nos da humildad y nos recuerda que Él es Dios y nosotras somos sus criaturas. Y también había leído un libro que se llama Gracia Desbordante, quizá lo conozcan, ahora no me acuerdo bien el nombre de la autora, pero ella dice que Dios nos da la gracia para levantarnos del pecado, ¿no? Porque en Cristo ya hemos sido perdonadas y un día no vamos a pecar más. Pero a veces olvidamos que el Señor también nos da la gracia para caer. No es porque Él haya creado el pecado o porque le agrade, pero Él orquesta todo eso para mostrarnos a nosotras que somos pecadoras, débiles, que somos orgullosas. Y en todo eso, exaltarle a Él y buscarle. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, me encantó lo de la soberbia, porque me recuerda que sí, yo también lidio mucho con ese pecado y quizás hay muchas de ustedes que también lidian con eso y con otros pecados también, pero el Señor nos da su gracia. Bueno, personalmente también todo lo que compartieron ustedes fue de mucha bendición. En el episodio anterior les había compartido que el versículo que más me llamó la atención fue el que hablaba de la jactancia en el capítulo 3. Ese fue el pecado que el Señor me hizo ver. Pero cuando doy vuelta a la página, en el capítulo 4 encuentro la gracia. Entonces, gracias a Dios, porque Él nos convence de pecado, pero también nos da la salida, que es Cristo mismo, ¿no? Y como decían ustedes, no es que, bueno, ya leímos la carta de Santiago, ahora somos santas, nunca más vamos a volver a pecar con la lengua, no vamos a volver a pecar con la planificación, sí, vamos a seguir pecando, pero ahora sabemos que tenemos su gracia. Con unas amigas estamos leyendo un libro donde hablaba sobre la bondad y la severidad de Dios.
de que a veces separamos sus atributos, ¿no? Y nos quedamos con los que a nosotras nos convienen, su bondad, su amor, su misericordia, y eso es verdad, debemos apropiarnos de esos atributos de Dios, pero también Dios es severo, ¿no? Y en esa severidad Él nos disciplina y lo hace para su gloria, pero también para nuestro beneficio, ¿no? Es un beneficio santo. Y justamente en este capítulo dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces Él en su severidad santa resiste a los orgullosos y al orgulloso que no se arrepiente, realmente le va a dar sus consecuencias. Pero por otro lado, Él le da gracia a los humildes. Entonces, creo que tenemos que tener esa humildad para recibir su gracia que está ahí dispuesto para nosotros, disponible. Pero bueno, en nuestra carnalidad a veces nos cuesta aceptar la gracia del Señor, sus caminos. Pero bueno, el Señor no está tan apurado como nosotras, sino que Él nos está santificando progresivamente. Así que muchas gracias por todo lo que han compartido. Fue de mucha bendición para mí también escucharlas a ustedes y animarnos también a confesar nuestras debilidades, nuestros pecados y compartir de esta gracia que tenemos en Cristo. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algo más que les haya quedado por ahí guardado. Me acordé cuando hablabas, Sofi, hace un tiempo hicimos el estudio de En Busca de Dios y arranca hablando de la humildad, creo, y cuando define el resistir, era como que la imagen que daba la persona que da el estudio era que Dios como que se pone así como para atacarte. Y era como como para atacarte, para resistirte, para destruirte, y era como eso me dio miedo, ¿no? De decir, no quiero que Dios me resista, no quiero quiero ser humilde, ¿no? Y que lleva mucho trabajo ser humilde, porque desde que nos despertamos en la mañana ya sabemos qué vamos a hacer en el día. No nos sale naturalmente a decir, Señor, eh, planifica mi día, o Señor, te entrego este día. Es un ejercicio de todos los días, vale la redundancia, pero a lo largo de todo ese estudio volvía una vez más a esto, ¿no? A que Dios se pone en contra y nosotros, como decías recién, Sofi, como que a veces separamos a Dios, ¿no? Este es el Dios que me gusta, este es el Dios que quiero para mi vida, este otro Dios no lo quiero. Y también eso es una forma de idolatría, porque estoy armando a un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Entonces me acordé de ese sentimiento que tuve cuando escuché ese estudio En Busca de Dios, porque realmente no va con nuestra concepción que Dios se resiste a nosotros. Pero por otro lado, eso nos lleva a humillarnos, como dice este capítulo, a acercarnos a Dios y ahí Dios se acerca a nosotros. Y yo quiero que Dios me bendiga, y yo quiero que Dios me dé su voluntad, yo quiero que me vaya bien, nadie quiere que nos vaya mal. Pero todo empieza en esta gracia y en esta humildad que Dios mismo la produce, porque nosotros no la podemos producir. Tal cual. Y ahí nosotros resistimos también, ¿verdad? Resistimos al Señor y su voluntad, y ahí es donde ay, ¿por qué no está pasando esto? O ¿por qué eso, no? Como estabas diciendo, Eli, ¿no? Planificaste esto y así como que, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo quería, ¿por qué pasó esto? Y hay como que una tensión entre lo que tú querías y lo que el Señor permitió, ¿no? Y cuando estaba leyendo esta parte donde, bueno, si el Señor quiere, ¿no? Yo dije, bueno, puse como mi situación, una situación como muy cotidiana, por ejemplo, mi esposo y yo nos tenemos que mudar y estamos buscando otro lugar donde rentar, y entonces estamos solicitando y metiendo aplicaciones y a veces nos rechazan, no dicen no y escogen a otras personas, ¿no? Y entonces ahí estoy, Señor, pero este era un buen lugar y esto, ¿por qué? Y ahí me estoy poniendo mal, ¿no? De por qué el Señor no permitió esto, ¿no? Y cuando estaba leyendo esta parte de el versículo 15, donde, bueno, si el Señor quiere, yo dije, bueno, el Señor no quiso, así como que tuve que aceptar, tuve que verlo así, de esa manera. El Señor no quiso que tuviéramos este lugar para rentar. El Señor no quiso que esto pasara en mi vida. El Señor no quiso esto. Y cuando me puse a pensar así, dije, como que fue por pura gracia el Señor me permitió aceptarlo y decir, bueno, Señor, no quisiste.
Y tú eres el que sabes, y tú eres un buen padre, y tú eres bueno, y tú sabes qué es mejor para mí que lo que yo pienso. Y cuando uno piensa, bueno, el Señor no quiso, porque Él tiene algo mejor, Él sabe lo que es mejor, y en nuestra visión limitada nosotros pensamos lo que queremos es lo mejor, pero tenemos que reconocer que Dios es un Dios bueno, que Dios es un buen padre, que está en control de todo, ¿no? Y entonces si no ha permitido que pasara algo, no quiso el Señor. Y si no quiso, es por una buena razón, ¿no? Y entonces cuando conocemos a ese Dios verdadero, no un Dios que nosotros creamos en nuestra mente, un Dios que, como estaban diciendo, ¿no? Sino el Dios de la palabra, cuando llegamos a decir, bueno, el Señor no quiso esto para mi vida, en su soberanía, en su bondad, en su gracia, entonces, bueno, para mi vida. Y como que uno puede rendirse y decir, bueno, y eso requiere humildad, pero otra vez por pura gracia, ¿no? Él permite que lleguemos a ese punto donde digamos, bueno, Señor, no quisiste, está bien. Bueno, muchas gracias, chicas, por todo lo que han compartido. Las demás que han escuchado este episodio pueden dejar comentarios también, si lo desean, y bendecirnos también con lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.